Una de las películas de mayor éxito fue precisamente la del Chacal Carlos, el venezolano, que secuestró, entre otras cosas, a toda la OPEP en una reunión anual. Y precisamente estaba Yamani, cuenta Yamani que casi le amenazó de muerte si no llegaron a una conclusión. Pero Rafael Quirós, economista petrolero, ha estado cerca del asunto. ¿Cómo fue lo que ocurrió? Que es parte de la historia de la OPEP. Sí, fue un operativo que comandó Carlos el Chacal, valga decir, un venezolano paisano tachirense, que, bueno, se metió desde muy temprano, apenas llegó a Londres, a estudiar allá en el año 68-69, se vinculó a la Organización de Liberación Palestina, que encabezaba Yasser Arafat. Y él se formó allí, pues se hizo comando, se entrenó en Argelia, en Nigeria también, en Turquía, en Arabia Saudita también. Y entonces, bueno, él hizo un operativo allí que se trataba de secuestrar a los 11 miembros, a los ministros de los 11 miembros de la OPEP, cuando estaban en plena reunión en el penthouse, que era la anterior sede en Viena misma también, porque la de ahorita se estrenó hace 7, 8 años. Ahí Fue un estaba edificio. junto a Yamani, el ministro venezolano de Petróleo, Valentín Hernández, ¿no? Valentín Hernández era el ministro de Petróleo nuestro, sí como no. Y yo hablé esto mucho con Valentín Hernández en una oportunidad que yo iba para China, y entonces de regreso pasé por Nueva York, por supuesto, y Washington, y entonces hablé esto con el ministro Valentín Hernández. Y él me dio muchos detalles que a mí me los corroboró el mismo Carlos del Chacal. ¿Usted estuvo algunas veces con él? Yo he visitado a Carlos ya 3 veces, sí, como no, en Viena. La última vez fue hace 9 años, algo así, 8 o 9 años. Y él me dio los detalles y sí coincidía la versión que me dio Valentín Hernández. Pues entre otras cosas era que él había amenazado a Yamani y le ha dicho que los 11 que iban a fusilar, él era el primero, ¿no? Y Yamani llamó precisamente a Estados Unidos para convencer con Estados Unidos al rey Fahd Así de manera es, que liberara a los ministros. así Y es, el así primer es. grupo del venezolano salió en Argelia y el otro fue hasta Libia, ¿no? Exactamente, sí, y pagaron el rescate de 20 millones de dólares en efectivo y los liberaron finalmente en Argel, que fue en la ¿Cuándo capital vas de a escribir Argelia. sobre eso? Porque has tenido libros sobre el petróleo últimamente. Sí, sí, bueno, yo creo que para las memorias van a ir, porque hay algo muy interesante, que fue cuando ya pagaron los 20 millones y los iban a liberar. Entonces hubo el operativo de pasarlos a ellos del avión donde estaban al edificio del aeropuerto ahí en Argel. Y Illich, identificado mucho con Valentín Hernández, porque eran venezolanos y se decían paisanos y qué sé yo, y le echó el brazo por encima a Valentín Hernández, como venía haciéndolo en los 2 o 3 días de secuestro. Y entonces le pidió el favor de que le entregara una carta a la señora Elda, a la mamá de Illich, que vivía en ese momento en San Cristóbal. No se había venido la señora Elda para Valencia, donde El murió. papá era un gran dirigente del Partido Comunista, ¿no? El papá era miembro fundador del Partido Comunista en San Cristóbal, así como no. Él murió también hace unos 10, 12 años aquí en Venezuela. La mamá de Illich también, y aquí viven los 2 hermanos, Lenín y Vladimir. Pero el hecho cierto de la anécdota es que le pidió el favor de que, le dijo, ministro, ¿usted podría hacerme un favor? Y yo, sí, ¿cómo no? Mira, entréguele esta carta a mi mamá, aquí está la dirección en San Cristóbal, va sellada, es una cuestión netamente familiar. Y yo, bueno, ¿cómo no? Yo se la entrego. Y me dice que Valentín, que en efecto se la entregó. Pero después, por supuesto, cuando llegó aquí, pero que después de la carta, Illich le dijo, ministro, mire, voy a hacerle un obsequio para la historia, qué sé yo, y sacó y le regaló una bala. Entonces le dijo el ministro, pero ¿por qué esta bala? Dijo, porque si no llegábamos a un arreglo, iban todos los 11 ministros a ser fusilados. El primero iba a ser Yamani. el tal Yamani ese que se tenía en tirria. Y este era
la última bala que íbamos a utilizarla para usted. Bueno, son anécdotas que llenan páginas. Era para utilizarla para usted, dijo. Esa era la bala suya, pues. Son anécdotas que llenan la historia del petróleo, sí, que tiene toda una variedad de cosas. Ah, no, como no. En torno al petróleo no había muchas cosas, historias. En Venezuela inclusive se conoce poco, que fuimos inclusive antes que Arabia Saudita exportadores de petróleo. Sí, pero bueno, cómo no, claro. En la década del 20 nosotros éramos el primer país productor de petróleo del mundo y el segundo exportador. Y después fuimos el primer exportador y segundo productor. Pero no, claro, antes lo que pasa fue que Arabia Saudita llegó en la década del 30, pero llegó cargada de barriles. ¿México cómo llega en este campo? Cargada de barriles. México llega también temprano, porque México, bueno, empezando porque México nacionaliza el petróleo en 38, 39, cuando Lázaro Cárdenas, exactamente. Pero la explotación del petróleo en México llegó a finales del siglo antepasado, o sea, en 1870, 80 llegaron las primeras transnacionales que estaban ahí mismo, pues, al sur de los Estados Unidos, pues, sobre todo ubicado en Texas, que está convertida ya prácticamente en la capital petrolera del mundo. Irán también tiene un buen capítulo en la nacionalización petrolera que produjo precisamente un cambio de gobierno. Sí, como no. Bueno, en Irán produjo el cambio de gobierno en 1964, cuando asumió el poder allí el Shah Reza Pahlavi, de la familia de los Pahlavi. Entonces, en 1954 fue la primera revolución iraní, y donde los Habían Pahlavi nacionalizado el petróleo también, ¿no? Ellos nacionalizaron el petróleo en el 51, creo. No, ellos no, después de cuando Reza Pahlavi. Sí, no estoy muy seguro, sí, en el 51, 56, 58. 51, sí. Pero el hecho es que, como no, y a ellos se les considera el tercer gran reservorio petrolero del mundo, después de Arabia Saudita y después de Irak, ¿no? Para terminar, ¿cómo está la OPEP en estos momentos y qué perspectivas hay? Muy bien, la OPEP en estos momentos está tratando de montar los recortes de producción que hizo en los últimos 3 años a los efectos de lograr recuperar el mercado, de equilibrar el mercado entre oferta y demanda y poder mantener los precios más o menos estables. Y eso dio resultado. La OPEP hizo una inyección de 2.4 millones de barriles hace 2 años, o sea, en el 23, y ahora está desmontando esos recortes que había hecho, que fueron voluntarios. Allí, en verdad, de los 11 países miembros de la OPEP y de los 22 de los OPEP Plus, que también participaron allí, eso fue voluntario. Arabia Saudita aportó 650.000 barriles, otros 200, 4, 5, 6 países nomás no pasaron de 6 países. Y bueno, y entonces ahora lo está montando y está inyectando al mercado algunos barriles. Yo estoy en desacuerdo que eso lo haga la OPEP en estos momentos, porque la OPEP no está acá para preocuparse por la oferta petrolera ni por la producción de petróleo en función de los intereses de los grandes países desarrollados. La OPEP está para utilizar su producción y su oferta petrolera en función de los intereses de los países miembros. Y el interés de los países miembros no es otro que los niveles de precios del petróleo. Es decir, evitar de que sean volátiles. Evitar que sean volátiles nunca lo va a conseguir, pero que sean lo menos volátiles posible y que no caigan como han venido cayendo. En estos momentos, la cesta petrolera, la producción petrolera está cerca de 104 millones de barriles y el precio del petróleo está, ayer cerró cercano a los 70 en el caso de la cesta OPEP. Pero hay muchos de sus miembros que están atascados un poco con barriles vacíos, por decirlo así, algunos, porque tuvieron que recortar, y entonces ahora no hayan cómo reinyectar esos barriles en el mercado. Ese es el problema, porque actualmente en el mercado petrolero es un problema, más allá de demanda, es un problema también de oferta petrolera.
Yo creo que la OPEP debería retener los proyectos que tiene de inyectarle prácticamente 1.2 millones más de barriles en los próximos 3 meses. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rafael Quiroz. Es interesante acercarnos siempre y siempre quedan temas por conversar, pero Así otra es. oportunidad. Y más adelante seguiremos con el arte de Venezuela, la dimensión espiritual que tienen los venezolanos en la parte cultural, porque el petróleo es fundamental, como decía Buda, para el alimento, la finanza, pero el ser humano necesita flores, poesía y también literatura. Y quien viene es una gran artista venezolana. La vimos precisamente recientemente en una ópera aquí en el Teresa Carreño, extraordinario. Sobre eso vamos a hablar. Ya regresamos.